Hola, buenas tardes. Vamos a ver ahora que una vez tenemos los trombos en el interior del organismo, tenemos que saber cómo evolucionan estos trombos, es decir, qué pasa con ellos una vez se han producido. Pues vamos a estudiar los tres mecanismos que hacen que los trombos se modifiquen o incluso desaparezcan. Uno es el crecimiento de los trombos, habitualmente por aposición, la otra es la desintegración de los trombos y la otra es la organización, es decir, la sustitución de los trombos por un tejido diferente, que en este caso es un tejido conjuntivo. Y ya por último vamos a estudiar una entidad de enorme importancia dentro de la medicina, que es la coagulación intravascular diseminada, que producen situaciones como estas que ven aquí en las imágenes, es decir, situaciones dramáticas que pueden llevar a la muerte del individuo y que están relacionadas con los procesos de coagulación, pero en este caso de forma diseminada. Muy bien, vamos a ver cómo crece el trombo. El trombo puede crecer por aposición, es decir, simplemente se le pega más fibrina en la superficie del trombo y por lo tanto crece por aposición, o incluso puede alternarse, como hemos visto, precipitación y coagulación en un trombo, pero el que nos interesa entender bien por la trascendencia que puede tener grave para el individuo es el de la trombosis propagada o progresiva, que hace que un trombo de las piernas puede llegar incluso a alcanzar el corazón con una enorme distancia y pueda llegar a desprenderse, porque esos son trombos por coagulación que no están adheridos a la pared, pueda llegar a desprenderse y pueda producir lesiones importantes. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un trombo por coagulación? Es decir, aquel que se ha producido por estasis en un territorio venoso. Fíjense ustedes que la sangre sale por las colaterales y asciende hacia arriba, por eso los trombos por coagulación habitualmente nunca siguen las colaterales, porque las colaterales son las que drenan la sangre que vienen de otros lugares de esa vena. Pero el hecho de que suba hacia arriba la sangre hace que se invierta hacia atrás, haga un remolino a este nivel y ese remolino lesiona la pared del vaso y provoca un trombo blanco, es decir, un trombo por precipitación. Ese trombo por precipitación puede ir creciendo progresivamente y llega un momento en que oblitera la colateral. En ese momento en que oblitera la colateral, ¿qué nos pasa? Se nos produce un trombo por coagulación en la colateral obliterada, pero además fíjense ustedes que la sangre aquí ya no sube y por lo tanto tiene que subir a partir de esta colateral, hacia arriba, hacia el corazón. Como sube hacia arriba, cae también la sangre hacia abajo, y hacia abajo la sangre cuando cae no puede salir por ningún lado. Por lo tanto, se produce a este nivel y a este nivel otro trombo por coagulación, porque la sangre queda parada. Este trombo por coagulación de nuevo está cerca de la colateral, la sangre entra por aquí y hace remolino hacia atrás, y por lo tanto al hacer remolino hacia atrás se produce un trombo blanco a consecuencia del roce con la pared. Consecuencia de esto, el trombo va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y puede llegar al corazón. ¿Qué características tiene? La cabeza de ese trombo siempre va a ser blanca, porque es la parte de más cercana al corazón, en la que hay el remolino de sangre que tira hacia atrás y provoca el trombo por precipitación, mientras que la cola es el trombo original que se ha producido por coagulación. Por lo tanto, la cola es de color rojo. Entonces aquí ven ustedes, la cabeza de ese trombo es un trombo blanco, la cola de ese trombo es un trombo rojo. La cabeza de ese trombo es un trombo blanco, la cola sería un trombo rojo. Por lo tanto, este proceso de propagación es gravísimo, porque conseguimos no solo llegar hasta el corazón, sino conseguimos un trombo de gran longitud que puede ser tremendo a la hora que se desprenda, porque no está adherido a la pared.
¿Qué más puede ocurrirle al trombo? El trombo se puede desintegrar y de hecho se desintegra. ¿Por qué? Porque en el momento que se produce una trombosis ya sabemos que se activa la fibrinólisis, y si la fibrinólisis se ve activada, la superficie de fibrina de encima del trombo va desapareciendo progresivamente. Lo que pasa es que hay sustancias como por ejemplo los venenos de serpiente, que tienen un efecto fibrinolítico muy intenso y que se utilizan terapéuticamente, igual que determinados hongos, se utilizan terapéuticamente para disolver trombos que se han producido en el interior de nuestro organismo. Pero aparte de la fibrinolisis espontánea o la provocada exógenamente con medicamentos para favorecer esta fibrinolisis, tenemos dos formas de reblandecimiento en los trombos. Los trombos, a medida que se van produciendo, son un cuerpo extraño, y como tal cuerpo extraño provocan una reacción inflamatoria, y ya sabemos desde el día pasado que el primer elemento que sale en un proceso inflamatorio son siempre los polinucleares neutrófilos. ¿Y qué pasa entonces? El trombo se llena de polinucleares neutrófilos. ¿Y cuál es la característica de los polinucleares neutrófilos? Los polis tienen una gran cantidad de enzimas hidrolíticos en su interior, y los polis tienen una vida media muy corta, de tal manera que cuando empiezan a fagocitar se mueren en muy poco tiempo y liberan los enzimas hidrolíticos. ¿Esto qué hace? Pues que nos disuelve las proteínas que tiene ese trombo, nos disuelve la fibrina, nos hace como una fibrinolisis. Y entonces, ¿cómo se llamará esto? Como los polinucleares son los elementos formes esenciales en el pus, a eso se le llama reblandecimiento puriforme, es decir, parecido, que tiene forma de pus. Pero lógicamente, si el trombo está contaminado, entonces ya sí que es verdad que tenemos una enorme cantidad de polinucleares, y esos polinucleares nos destruyen rápidamente el trombo, y por lo tanto se produce un reblandecimiento purulento, es decir, con pus en su interior. El resultado de esto es que el trombo se fragmenta y el trombo puede salir disparado dentro del torrente circulatorio en pequeños fragmentos. Evidentemente, otra forma de desintegrarlo es la médica, en la introducción de un cable que permita la extracción del trombo del interior de los vasos. ¿Qué problema tiene el reblandecimiento purulento? El reblandecimiento purulento se produce fundamentalmente cuando tenemos contaminación bacteriana, y uno de los trombos clásicos que tiene contaminación bacteriana es la endocarditis aguda bacteriana. Por eso, cuando hay una endocarditis aguda bacteriana, fíjense ustedes el destrozo, la destrucción que se produce en las válvulas cardíacas, y ese destrozo va asociado a que se desprenden trozos fragmentados de esa trombosis que se ha producido, esas verrugas que se han producido a este nivel, y esos trombos luego pueden aparecer en otros lugares del organismo, y lógicamente aparecen con las bacterias correspondientes que tenía dentro de la endocarditis. ¿Por qué es tan importante la fibrinolisis? ¿Y por qué es tan importante la fibrinolisis desde el punto de vista terapéutico? Bueno, uno de los problemas graves que tenemos en el siglo XXI son los ictus, es decir, las enfermedades arteriales por lesión trombótica o por hemorragia en el interior del cerebro, que ocurre en las personas mayores. ¿Y por qué se tiene que ir rápido? Igual que hay un código de infarto de miocardio en el que rápidamente llega la ambulancia para evitar que el individuo tenga consecuencias graves, también hay un código ictus. El individuo que tiene un ictus, o que está empezando a tener un ictus, que tiene sintomatología de tener un ictus, inmediatamente se le tiene que llevar a un hospital preparado para hacer una fibrinolisis específica. ¿Y cómo se hace esta fibrinolisis? Se hace con un plasminógeno recombinado especial, que lo que intenta, por vía intravenosa por supuesto, que lo que intenta es disolver, antes de que el trombo vaya creciendo y sea indisoluble, disolver ese trombo que ha producido este infarto cerebral.
De hecho, si pasan más de 3 o 4 horas después de que se ha producido el ictus, la fibrinólisis ya es inefectiva. Por lo tanto, hay una serie de condiciones que indican cuándo puede hacerse la fibrinólisis y cuándo no puede hacerse la fibrinólisis. ¿Qué otros mecanismos terapéuticos tenemos aparte de la fibrinólisis? Es decir, aparte de inyectar plasminógeno endovenoso, pues lo podemos facilitar que ese trombo se disuelva, se cuartee, se rompa, burbujeando aire en su interior. Es el propio aire que tenemos nosotros disuelto, son el propio nitrógeno que nosotros tenemos disuelto, que si le aplicamos ultrasonidos en diferentes grados, conseguimos que burbujee en el interior de los vasos sanguíneos y fragmente con más rapidez estos trombos. Es decir, que ultrasonidos más la aplicación del plasminógeno hace que esos trombos se disuelvan. Si no se consigue esto, ¿qué le pasa al trombo? El trombo habitualmente se organiza, es decir, es un cuerpo extraño y es sustituido por tejido fibroso. Cuando un trombo se organiza, primero es un proceso inflamatorio, pasa por una fase exudativa en la que hay polinucleares, fagocitan, hay un pequeño reblandecimiento puriforme, etc. Y luego entra la fase productiva. ¿Qué es la fase productiva? No la han estudiado todavía, pero yo tengo que adelantarme a ella. La fase productiva es aquella en la que se producen nuevas células y se producen nuevos vasos. Es decir, hay un crecimiento de un tejido que se llama tejido de granulación que se mete dentro del trombo y vasculariza todo este trombo, de tal manera que ese trombo se queda transformado en tejido fibroso, pero con vasos en su interior. ¿Qué le pasa a esos vasos? Como la sangre va de un lado al otro del vaso sanguíneo obstruido, aquí lo tenemos obstruido, la sangre presiona por aquí y presiona por aquí y tenemos vasos neoformados de paredes muy finas en el centro, resulta que la presión de esta sangre hace que estos vasos se rompan y al final lo que consigue es canalizar de un lado a otro del vaso obliterado y el resultado es esto que ven ustedes aquí. Fíjense ustedes, esto es una arteria renal canalizada con agujeros que permiten el paso de la sangre de un lado a otro. Esta es una arteria pulmonar canalizada con agujeros que permiten el paso de un lado a otro. Eso también es una arteria renal canalizada que permite el paso de un lado a otro. Por lo tanto, la organización lo que hace es simplemente sustituirlo por tejido fibroso, pero tiene una cierta ventaja porque nos puede canalizar el trombo, lo cual es muy importante. Aquí lo vemos. Tenemos el trombo que luego sufre un proceso de reblandecimiento puriforme, luego se empieza a producir el tejido de granulación en la sangre periférica y lo rellena totalmente y al final puede llegar a canalizarlo. Dijimos que en esta clase íbamos también a tratar un fenómeno que es importante dentro de la medicina, que es el fenómeno de la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué significa eso? Significa que todos los vasos del organismo tienen fenómenos de coagulación, pero no son los vasos grandes que son por mecanismo de precipitación, ni son los vasos venosos que son por los mecanismos de estasis, no. La coagulación se produce en las arteriolas y en los capilares. Eso significa que son vasos de muy pequeño calibre, vasos en los que los hematíes no pueden quedarse atrapados, vasos en los que para solidificarse la sangre solo puede haber fibrina y plaquetas. Por eso los trombos de la coagulación intravascular diseminada son trombos que se denominan hialinos, porque tiene este color rosado con la hematoxilina y no tienen prácticamente estructura interna porque están constituidos por fibrinas y plaquetas. Y está en todo el organismo.
¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una coagulación en todo el organismo, ¿qué ocurre? Tenemos también una fibrinolisis aumentadísima en todo el organismo. Como esto está constituido exclusivamente por fibrina y plaquetas, que son tan pequeños, lo que ocurre es que esa fibrinolisis tan aumentada nos hace desaparecer estos trombos y el resultado es que nos cuesta encontrarlos. Por lo tanto, la definición de coagulación intravascular diseminada es aquella que se encuentran trombos hialinos en dos o más órganos. Realmente es diseminada, lo que pasa es que por el proceso de fibrinolisis los trombos hialinos nos han desaparecido y al final solo lo vemos en dos o más órganos. ¿Por qué dos? Porque si fuera uno podría ser un fenómeno local de ese órgano. Si son dos ya el fenómeno no es local, el fenómeno está generalizado. ¿Qué gravedad nos tiene eso? Pues entre otras cosas que nos aumenta la fibrinolisis y cuando nos aumenta la fibrinolisis que destruye esos trombos fibrinos plaquetarios vamos a tener problemas. Resultado y causas de la coagulación intravascular diseminada. En primer lugar, ¿qué es lo que puede producir una coagulación tan difusa? Pues que masivamente se libere toda la tromboplastina tisular. ¿Y en qué casos hay una liberación tan masiva? Pues en el caso de accidente obstétrico, y de hecho el 50% de las CITS se producen por accidentes obstétricos, en el caso de que haya una carcinomatosis masiva diseminada por vía hematógena, sobre todo si hay productos con moco, en el caso de quemaduras puede producirse una coagulación porque se quema una gran extensión, se destruye una gran extensión de tejido, y en el caso de las leucemias agudas, por ejemplo, cuando se las pone en tratamiento que se matan todas las células malignas, como hay muchas en sangre periférica, eso puede producir una CIT. También puede haber la activación masiva de la tromboplastina plaquetaria y esa se da en otra de las causas fundamentales de la coagulación intravascular diseminada, que es cuando tenemos una infección por bacilos o cocos gram negativos. ¿Por qué gram negativos? Esas bacterias o cocos, específicamente el meningococo o la flora colibacilar, la Escherichia coli, por ejemplo, son gram negativos porque lo que hay en el interior del citoplasma es una endotoxina. Entonces resulta que cuando nosotros tratamos con antibióticos estas bacterias, destruimos la bacteria, esta de aquí, y ¿qué es lo que hacemos? Liberamos la endotoxina, y esta endotoxina activa la tromboplastina plaquetaria de forma diseminada y nos provoca una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué más podría ocurrir? La hemólisis masiva. Si tenemos una destrucción masiva de hematíes también nos puede activar la tromboplastina plaquetaria, o incluso en una embolia adiposa también se nos puede producir una activación masiva de las plaquetas. Y ya por último, de los tres factores que tenemos de la coagulación, ¿cuál es el tercero? El que el flujo sanguíneo se nos altere, en este caso específicamente enlenteciendo el flujo sanguíneo. Por ejemplo, un individuo que tiene un shock, que ya sabemos que es un déficit entre el continente y el contenido, no tiene volumen minuto cardíaco y el flujo se para en la zona venosa. O el individuo que tiene un tapón masivo en el pulmón impide el retorno venoso al lado izquierdo y se para el flujo sanguíneo. O bien en las enfermedades cianotizantes que también enlentecen notablemente el flujo sanguíneo, etc. Y luego otras causas pueden ser que disminuya la fibrinolisis o bien que haya una falta de depuración de los factores de la coagulación activados, que ya hemos visto que se depuraban por los monocitos y por los eosinófilos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia es muy curiosa. Porque resulta que tenemos una coagulación intravascular diseminada y estos individuos tienen hemorragias masivas por todas partes, y ahora veremos por qué.
En primer lugar, si tenemos coagulación intravascular diseminada, hemos dicho que se producen microtrombos diseminados. Claro, es muy difícil que un órgano grande, como puede ser un pulmón, se pueda morir porque hayan tantos microtrombos dentro de los capilares, o que un riñón se pueda morir porque hayan microtrombos dentro de los capilares. Pero claro, no ocurre lo mismo cuando hablamos de un órgano tan pequeño como es la hipófisis. La hipófisis, que es prácticamente de 4 o 5 milímetros, como mucho, si tenemos una coagulación intravascular diseminada, la perdemos. Y si perdemos la hipófisis, perdemos todos los factores que nos activan prácticamente todo el sistema hormonal endocrino de todo el organismo. Y entonces, ¿qué ocurre? La persona empieza a adelgazar masivamente porque hay una caída total del sistema endocrino. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos lo que se denomina el síndrome de Simon-Siehan, un adelgazamiento total de la persona, una caquexia de la persona, pero fíjense ustedes, las mamas están abultadas. ¿Por qué las mamas estaban abultadas? Pues porque el síndrome de Simon-Siehan es una de las consecuencias habituales de un accidente obstétrico y evidentemente las personas tienen las mamas abultadas porque son mamas lactantes. Entonces es característico que se denomine Simon-Siehan a la afectación postobstétrica hipofisaria en la que aparece una caquexia difusa por déficit endocrino generalizado pero con mamas abultadas. Otros ejemplos, por ejemplo este de aquí, lo que se denomina el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. ¿Qué les pasa a estas personas? Típicamente personas con meningitis tienen hemorragias diseminadas. ¿Por qué? Porque los factores de la coagulación se han consumido. Hemos coagulado tanto que nos hemos quedado sin factores de la coagulación, y como se han consumido, el individuo tiene hemorragias y las tiene por todas partes, pero la más grave de todas es que la tenga a nivel de la cápsula suprarrenal, lo que se denomina como el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. ¿Por qué es grave que la tenga? Porque produce la caída de la adrenalina y la caída de las catecolaminas y el individuo fallece por falta de tono circulatorio general y por falta de tono cardíaco. Y ya por último, si nosotros tenemos trombos en todos los pequeños capilares, y saben que en un capilar prácticamente pasa un hematíe, si el hematíe va pasando por un capilar que tiene fibrina que lo va pinchando, ¿cuál es el resultado? Pues que pincha los hematíes y tenemos una anemia hemolítica. ¿Cuál es la cosa de la anemia hemolítica? La patología de los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Por eso se llama anemia hemolítica microangiopática, y como pueden ver en sangre periférica, muchos de los hematíes están irregulares y están pinchados a consecuencia de pasar por los capilares con fibrina en su interior. Y visto esto, ¿cuáles son las consecuencias de la trombosis? En principio nosotros tenemos trombos porque las consecuencias son beneficiosas, es decir, los tenemos para evitar las hemorragias, para evitar que una lesión vascular se pueda reparar perfectamente. Si tenemos sacos dentro de los vasos para rellenar los aneurismas, pero el problema es que a veces las trombosis tienen consecuencias nocivas. ¿Cuáles son? Pues típicamente que obliteran los vasos y nos dejan sin sangre el territorio donde están obliterados, y ahora veremos qué ocurre, o bien que se desprenden, que esto lo estudiaremos en la próxima lección, y se forman émbolos, o bien, como hemos visto hace un momento, consumen tantos factores de la coagulación que al final tenemos hemorragias por una coagulopatía por consumo. La primera, obliteración vascular, si es arterial es un infarto, si es venosa ya sabemos que se llama infartación hemorrágica, y si es a nivel cardíaco, el riesgo que tiene es que se produzca una embolización. El embolismo, ¿cómo se produce? Pues por fragmentación del trombo, porque el trombo no esté adherido a la pared y la corriente lo empuje hacia adelante, o bien porque se ve arrastrado por corrientes turbulentas. Y por último, la coagulopatía por consumo, que aparece cuando hay una fibrinolisis muy elevada. ¿Trombos especiales? Pues los trombos que en el corazón pueden crecer y nos pueden taponar el corazón. Estas son
las consecuencias y con ello terminamos la lección de hoy. Muchas gracias.